Hola, mi nombre es Álvaro Arismendi. Durante los últimos 20 años me he dedicado a evaluar y a entrenar vendedores en todo ese proceso de ventas y atención al cliente. El día de hoy voy a compartir una pregunta esencial, una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones y en muchos escenarios. ¿Qué hace a un buen vendedor? ¿Qué hace a un buen vendedor? Para responderla entonces les cuento que un vendedor son tres cosas básicas. La primera de ellas son sus competencias personales. Hay competencias para todo y para todas las profesiones, es decir, hay competencias para la ingeniería, competencias que se requieren para la contabilidad, para el diseño. Vamos a ver cuáles son esas competencias que se requieren para ser un buen vendedor. Y la primera de ellas, y para mí una de las más importantes, es que un vendedor debe tener gusto y placer por ayudar a los demás. Debe tener como objetivo esencial ayudar a las demás personas, a mejorar la calidad de vida de otros, hacer que otros se sientan bien, hacer que otros se enriquezcan, que otros disfruten las cosas. Para mí esa es una de las más importantes competencias de un vendedor, porque es que realmente esa genera un aspecto básico en las ventas, es generar confianza. Una de las primeras cosas que necesitamos para poder comprar cualquier producto, cualquier servicio, un vendedor, es que esa persona nos inspire confianza. Inspirar confianza nace de ese deseo de ayudar a otro a mejorar su calidad de vida, de mejorar a otro a que se sienta feliz, a que el otro cada vez avance y mejore, gracias a mi producto o gracias a mi servicio. ¿Sí? Ese es un aspecto esencial y una competencia esencial. Otra competencia es muy necesaria en los vendedores, que se preocupe por mejorarse a sí mismo, por estudiar, por crecer, por evaluarse, por retroalimentarse, ¿sí? Por avanzar y por estudiar constantemente. Encuentro vendedores que no leen, no les interesa leerse un libro de ventas, llevan 5 o 10 años en ventas y nunca han leído un libro ni les interesa buscar información. Como vendedores para un mundo como este, que es un mundo cambiante, con una situación de mercado donde los productos cambian a una velocidad impresionante, donde los clientes cambian a esa misma velocidad, los vendedores tenemos que estar cada vez más actualizados. Por eso esa competencia cada vez se requiere mucho más fortalecida. Estudiar, buscar recursos, buscar información, prepararse, leer libros, ver conferencias, asistir a cursos. Eso es una competencia esencial. Competencia esencial es ser proactivo, no estar esperando una orden, sino ir delante de la jugada, buscar mercados, buscar recursos, ¿sí? No estar esperando que siempre le den todo a la mano o que le den toda la información, sino que construya, que cree, que vaya adelante de la orden del jefe. Esa es una competencia definitiva. Que sea dinámico, es decir, que se mueva la acción, que no sea ese vendedor que está a un paso lento de la tortuga. No, es un vendedor dinámico que se mueve. Otra competencia súper importante, que tenga buen humor, que disfrute, que se ría. Es que eso contagia, eso atrae personas, ¿sí? Un vendedor que disfruta, que se disfruta a sí mismo, que disfruta su cuerpo, que disfruta su vida, que disfruta lo que hace, ¿sí? Eso contagia, eso atrae, eso es un imán que atrae clientes. La primera herramienta de ventas y la más poderosa es el vendedor por dentro. Es decir, lo que te hace como persona, lo que te motiva como persona, lo que te mueve como persona. Un vendedor que disfruta su vida, un vendedor que disfruta su familia, un vendedor que disfruta su trabajo, es un vendedor que atrae y que contagia. Una competencia básica en el proceso de ventas es que sea ordenado. Tenemos vendedores con unas vidas llenas de problemas, de situaciones, tanto financieros como familiares, como de relaciones de pareja, una cantidad de enredos que no le permiten mantener su mente en paz y con tranquilidad, sino que lo mantienen ansioso. Necesitamos una persona que sea ordenada en su presentación personal, una persona que sea ordenada en sus aspectos de vida, en su proceso de vida, ¿sí? Una persona que sea ordenada con sus finanzas, con sus recursos. Eso es una competencia esencial en el proceso de ventas. Una competencia de un buen vendedor es que procure cuidar su cuerpo, que haga actividad física, que se mueva, que se alimente bien,
Estos aspectos hacen que una persona pueda rendir mucho más en su trabajo. Otras competencias son, por ejemplo, la recursividad, es decir, que no se ahogue en un vaso con agua, que sea capaz de buscar las herramientas y las soluciones, que plantee soluciones en vez de problemas. Hay personas que creen que están contratados para generar problemas. No, estamos contratados es para promover y para generar soluciones. Llegue donde su jefe con soluciones más que con problemas. Esa es una oportunidad muy grande para mejorar como vendedor y para mejorar y crecer dentro de una organización. Competencia básica entonces, ese cuidado de ese cuerpo. Es decir, que disfrute, que ame su cuerpo, que haga actividad física, que cuide su alimentación, porque estas cosas le van a dar mucha más energía y van a irradiar desde su cuerpo más agrado y más gusto, ¿sí? Porque se disfruta. Es decir, el hecho de disfrutarse es un hecho esencial porque permite atraer. Cuando uno se odia o cuando no se quiere, pues entonces, ¿cómo lo van a querer? El amor comienza con uno mismo, ese es el principio, empieza por quererse a uno mismo, por amarse a uno mismo. Entonces, competencias esenciales en ese proceso de ventas. La segunda cosa que hace a un buen vendedor entonces es su entrenamiento. Hay que entrenarse en ventas y en el producto. Hay que saber de ventas y hay que saber del producto, son dos saberes distintos. Hay gente que sabe mucho del producto, pues no vende. Y hay gente que sabe mucho de ventas, pero necesita saber del producto. Hay que tener las dos cosas son esenciales. Son dos saberes totalmente diferentes y dos saberes en los cuales hay que entrenarse. ¿Qué hay que saber de ventas? Hay que saber cómo prospectar, es decir, cómo buscar clientes. ¿De dónde busco yo clientes? ¿Cómo saco yo clientes? Prospectación. Hay que aprender a hacer telemercadeo, cómo hacer llamadas efectivas. Yo tengo 30 segundos para impactar en la psicología del cliente. 30 segundos definitivos que me van a ayudar a mí a lograr que ese cliente me conteste o que me saque por un volado. Hay llamadas que inmediatamente el cliente cuando contesta huelen a vendedor y el que huele a vendedor, porque a nadie le gusta atender llamadas de vendedores. Yo tengo que hacer que esa llamada sea diferente. Por eso tengo 30 segundos para elegir qué decir y cómo decirlo. Las palabras claves para lograr que esa persona genere una interacción neuronal que le diga me interesa recibirlo. Yo tengo que decir qué gana el cliente con esa visita. Hay que aprender a crear esos guiones y esas estructuras de telemercadeo. Luego tengo que planear esa visita para saber con qué herramientas y con qué recursos voy a llegar a la cita, que todo lo que yo necesite lo tenga a la mano. Hay que aprender a explorar en la necesidad de ese cliente, a conocer qué es realmente lo que necesita. Y eso es lo que llamamos en esta fase de exploración. Hay que saber qué y cómo se pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas que me hacen vender más? Porque hoy no vendemos productos ni servicios, hoy vendemos soluciones. Y para yo poder vender una solución a la medida del cliente, necesito conocer su necesidad. Entonces hay que definir claramente cuáles son las preguntas que me ayudan a poderle decir al cliente, mire, aquí está la solución que usted está buscando. Porque es que tengo vendedores que comienzan, vea, le tengo este, le tengo este, le tengo este, le tengo este. ¿Sí? Termina cansado usted como vendedor y termina cansado el cliente. ¿Por qué? Por no preguntar. Yo tengo que hacer preguntas inteligentes que me permitan guiarme con el cliente y poderle decir, mire, lo que usted está buscando es exactamente esto. ¿Sí? Y presentarle al cliente qué es lo que él está buscando. ¿Sí? Si yo arranco un proceso de venta, entonces empiezo a adivinar. Entonces por eso es supremamente clave definir cuáles son las preguntas que me permiten saber cuál de mis productos, cuál es la solución ideal para el cliente. Esa primera fase, cuando yo llego donde el cliente, la llamamos la fase del acercamiento. Es cuando yo empiezo a vender sin palabras. Es decir, cuando en ese proceso yo no necesito hablar para generar un impacto neuronal. Estamos vendiendo desde el momento en el que llegamos a la cita con el cliente. Desde ese momento comenzó ese proceso de ventas. Porque el cerebro empieza a recibir órdenes inconscientes desde ese proceso de lo no verbal, ¿sí? Que le dicen al cliente compre o no compre, confíe o no confíe.
Entonces yo tengo que cuidar toda esa parte inicial de ese acercamiento, esos primeros segundos con el cliente. Después de eso, entonces debo aprender cómo presentar en forma efectiva las propuestas que yo llevo, presentarlas en una forma que generen el máximo impacto. Debo aprender herramientas de programación neurolingüística para presentarle al cliente si es auditivo en forma auditiva, si es visual en forma visual, si es kinestésico en forma kinestésica. Debo tener un orden para mi presentación de ventas y tengo que hablar en los productos de diseño, de materiales, de acabados, de respaldo, de servicio y por último precio. Y a cada cosa que yo diga yo tengo que decir la ventaja, el beneficio y la economía. ¿Qué es la ventaja? La ventaja es la característica física del producto. Ejemplo, es negro. Hay gente que dice, es negro. No ha dicho nada. Yo tengo que decir que gana el cliente, porque no compramos el hecho de que sea negro, compramos es lo que ganamos con eso. Entonces si dice que es negro, entonces dice es negro, lo que lo hace muy combinable. Además tiene una cosa muy buena, es un color muy encubridor, lo cual entonces hace que sea mucho más económico, porque se va a economizar en gastos de lavado. ¿Sí? Bien, luego de eso, entonces hay que aprender cuándo y cómo cerrar una venta. Uno de los errores muy comunes y muy frecuentes, los vendedores que no cierran las ventas. Yo tengo que saber cuándo es el momento indicado para lanzar un cierre de ventas y cómo cerrar esa venta en forma efectiva sin que el cliente se sienta violentado. Tengo que aprender cómo manejar las objeciones más comunes, ¿sí? Las objeciones que el cliente me plantea y tener una respuesta para ellas. Y luego tengo que aprender cómo hacer venta cruzada, es decir, es el ofrecimiento de otros productos adicionales o complementarios a lo que el cliente compró. ¿Sí? ¿Cómo hago para hacer venta cruzada? Porque es que hay preguntas tontas. Por ejemplo, pregunta tonta número 1, ¿desea ver algo más? ¿Cuál es la respuesta en el 99% de las veces? No, gracias. Es porque es que la pregunta es tonta. Yo tengo que hacer estructuralmente una venta cruzada en forma óptima. Por ejemplo, si lo que vendo es prendas de vestir, entonces llevo al cliente al vestir con la prenda complemento. Si yo, por ejemplo, le estoy ofreciendo un producto para la persona, ofrezco para regalar, armo combos, son formas de hacer venta cruzada. Entonces, un buen proceso de venta es parte de lo que yo tengo que estudiar, ¿sí? Es, primero, prospectar, buscar clientes. Segundo, saber hacer telemercadeo, planear, saber explorar en la necesidad del cliente y esos momentos especiales de esos primeros segundos con el cliente. Luego tengo que saber cómo presentar, cómo cerrar, manejar las objeciones y hacer venta cruzada. Ese es el proceso de venta básico, eso es lo básico que debe aprender un buen vendedor. Hay conocimientos más expertos, aprender de microexpresiones para vender más, aprender más técnicas de programación neurolingüística, herramientas de neuroventas que me puedan ayudar a mejorar mi proceso de venta. Lo otro entonces en el entrenamiento es el conocimiento experto en el producto. Lo único que el cliente nos exige es que seamos expertos en el producto, expertos. ¿Sí? Es decir, si usted le dice al cliente, no sé, ahí sí me corchó, ¿sí? Eso hace que el cliente pierda la confianza en el asesor. Yo tengo que ser experto en el producto como si fuese el fabricante, porque nosotros los vendedores somos el puente entre el lenguaje técnico y el lenguaje del cliente. Ese puente, y para yo poder trazar ese puente tengo que tener conocimiento. La cosa número 3 que hace a un buen vendedor es su gestión. ¿Qué es la gestión? ¿Qué hace en su día? ¿Cómo lo hace en su día? ¿Cuántas llamadas hace? ¿Cuántas visitas hace al día? ¿Sí? ¿Cómo está haciendo ese proceso de ventas? Es que una persona puede estar con muy buenas competencias, muy bien entrenada, pero le da pereza o le da pena pararse a atender clientes. Entonces se necesitan las tres. Hay que tener muy buenas competencias, muy buen entrenamiento, pero hay que hacer cosas y hay que moverse a la acción, hay que conseguir clientes nuevos. Hay gente que siempre, vendedores que se casan con la misma vaquita lechera. La vaquita lechera es ese cliente que siempre que van, ahí ordeñan. No, esto no es época de vacas lecheras. Hay que crecer con clientes nuevos, porque cada vez el cliente es más infiel. Este es un mercado altamente competido. Entonces yo tengo que tener siempre creciendo en mi cartera clientes nuevos.
Tengo los clientes de toda la vida y los clientes que van llegando y son fieles, se mantienen conmigo, pero tengo que mantenerme creciendo. El día que se vaya alguno, no se acabe mis ventas y se acabe mi cartera de ventas. Entonces son esos aspectos, ¿sí? Esa gestión, entonces hay que aprender cómo tener unos indicadores de gestión y tengo que medir una cosa básica en mí, se llama la tasa de cierre. La tasa de cierre es cuántos clientes atiendo y a cuántos le vendo. La tasa de cierre se mide así, tasa de cierre es igual al número de ventas dividido el número de clientes atendidos por 100. ¿Sí? Repito, tasa de cierre, número de ventas dividido el número de clientes atendidos. Como es una tasa, es por 100. Yo tengo que medir mi tasa de cierre porque lo que yo debo aspirar como vendedor es a mejorar mi tasa de cierre. ¿Cómo se mejora una tasa de cierre? Con el entrenamiento y con la práctica. Con el entrenamiento en ventas y con la práctica constante de lo que estudié. Eso hace que mejore mi tasa de cierre. Yo debo aspirar a que mi tasa de cierre sea mayor o igual al 80%. Si tengo una tasa del 10, del 20, del 30, es una tasa muy pequeña, muy pequeña. Es decir, estoy perdiendo, estoy dejando las ventas, pasándole los clientes, entregándole los clientes a otro más preparado. Este es un mercado altamente competido, las ventas hoy son para los vendedores más preparados. Hoy hay competencia para cualquier producto o para cualquier servicio y los vendedores cada vez tenemos que estar más preparados. Entonces hay que entrenarse, hay que prepararse mejor. Los invito, mis queridos amigos, a que continúen este proceso de aprendizaje y este entrenamiento. Tengo mi libro de ventas, se llama Cómo Vender. Es un libro digital, lo pueden descargar para leerlo en su iPad, en su computador, en su celular. Es un libro que lo pueden encontrar en Amazon, amazon.com, ¿sí? Se llama Cómo Vender, Manual de Ventas y Atención al Cliente, Cómo Vender. Lo pueden encontrar también en mi página www.entrenamientoenventas.com. Además los quiero invitar a mi programa de entrenamiento en ventas virtual. Es el curso de ventas virtual, donde aprendemos todo esto del proceso de venta, cómo se hace en forma efectiva un buen proceso de ventas. Ese curso también lo encuentran en entrenamientoenventas.com. Es un curso virtual, tiene los exámenes, me pueden hacer preguntas a través de ese curso virtual. Espero que disfruten entonces de este video y los espero. Saludos.